Estamos con el profeta Habacuc. Realmente, el profeta Habacuc tiene un mensaje que es muy importante para nosotros, para ti, aunque hace tantos años que está registrado, ¿no?, en la Biblia y que ocurrió la historia en la que Habacuc está, pero sus preguntas son preguntas que todos nos hemos hecho o nos hacemos o nos haremos en algún momento. Parafraseando un poco lo que vimos el primer día, la pregunta de Habacuc era ¿por qué Dios no interviene ante la injusticia? ¿Por qué Dios no interviene ante la violencia, el sufrimiento, el dolor en el mundo o en mi mundo? ¿Por qué aún clamando a Él, eso es lo que le pasó a Habacuc, por qué aún clamando a Él en busca de ayuda y respuestas no hace nada? Esa era la pregunta, ¿no? O parecido. ¿Por qué Dios no interviene? Y así empezaba el libro. Luego vimos que por fin Dios contestó a Habacuc. Es como que le dice, pues sí, Habacuc, sí que intervengo. O estoy preparando mi intervención, ¿no? O voy a intervenir. Y le dice, voy a hacer una obra increíble. Voy a hacer una obra increíble, ese es el capítulo 1. Que aun cuando os la contaren, no la creeréis. Y la respuesta, esa intervención increíble que Dios va a hacer, esa obra increíble, era que Dios iba a levantar a un pueblo que se llama los caldeos, que era un pueblo cruel y un pueblo violento para que disciplinara a Israel, a Judá, mejor dicho, al reino del sur, que era el que quedaba. Claro, ¿por qué Dios iba a levantar a un pueblo para disciplinar a su pueblo? Hombre, porque su pueblo pues, se había apartado, llevaba años adorando a otros dioses, con esa violencia, esa injusticia, esa corrupción de la que Habacuc se quejaba, ¿no? Y el Señor pues, le dice a Habacuc, pues sí que voy a intervenir. No te preocupes, Habacuc, voy a intervenir. Pero claro, Habacuc se queda como parado porque dice, no te entiendo, Señor, ¿esa es tu intervención? ¿Esa es la manera en la que nos vas a ayudar a solucionar nuestros problemas? De alguna manera no está de acuerdo, no lo entiende y no está de acuerdo. No dice no estoy de acuerdo, pero se intuye, ¿no? ¿Cómo vas a usar a un pueblo pagano 100% apartado de ti y castigar a tu pueblo con ese pueblo que es peor que nosotros, ¿no? No se entiende. Y bueno, después de esa primera respuesta, Habacuc se propone escuchar una posible segunda respuesta. Yo creo que estaba animado el hombre porque Dios le había contestado. A pesar de todo, Dios le había contestado después del tiempo y quizá ahora le iba a volver a contestar para aclararle la primera respuesta. Y fue así. Entonces el Señor, la semana pasada lo vimos, el Señor le contesta por segunda vez y le dice, mira, voy a disciplinar a mi pueblo con los caldeos, pero luego a los caldeos también los voy a juzgar y castigar, ¿no? En resumen, no es que solo dice eso, pero prácticamente casi todo el capítulo 2 hay alguna palabrita de ánimo, ¿no? Ese texto de que algún día toda la tierra, ¿cómo era? Se llenará de la gloria, como las aguas cubren el mar. Sí que hay alguna palabrita así como de esperanza, pero en resumen, capítulo 2 es decirle a Habacuc, tranquilo Habacuc, porque no solo os voy a disciplinar a vosotros, sino que a los otros que os van a disciplinar, también los voy a juzgar y castigar, a los caldeos, ¿no? Un poco, eso es el resumen. Y ese texto acaba, como vimos la semana pasada, con esta frase tan contundente que nos impresiona por la contundencia, ¿no? Porque dice el versículo 20 del capítulo 2, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es como el final de la segunda respuesta, ¿no? El Señor le dice a Habacuc, no, yo estoy en mi sitio, Habacuc, en mi santo templo,
y voy a hacer lo que tenga que hacer cuando tenga que hacerlo, aunque no coincida con lo que tú crees que tengo que hacer ni cuando lo tengo que hacer. Y calle delante de toda la tierra, ¿no? Este silencio, por cierto, muchas veces se asocia al juicio. Hay varias profecías en Sofonías, Zacarías, donde el silencio tiene que ver con el hecho de que va a haber un juicio por parte de Dios, ¿no? Calle delante de él toda la tierra. Lo que vemos hoy, lo que vamos a ver hoy en el capítulo 3, es que Habacuc cambia. La primera respuesta no le hizo cambiar del todo, pero la segunda respuesta de parte de Dios sí que le hizo cambiar. Lo vamos a ver en esta mañana. Le hizo cambiar y por eso él acaba, ya sabéis cómo acaba Habacuc, ¿no? Cuando ya termina el capítulo 3, que hoy vamos a empezar a considerar, él acaba diciendo, vale, Señor, aunque nos quedemos sin nada, aunque esta gente nos arrasen, porque van a venir los caldeos, pase lo que pase, con todo, que dice, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, que esa canción que sabemos. Y acaba con una sentencia también, una convicción muy fuerte, Habacuc. El Señor es mi fortaleza. ¿Os dais cuenta del contraste, no? ¿Cómo puede empezar tan mal una historia y acabar aparentemente tan bien? No, aparentemente no. Acaba muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en medio? Evidentemente, pues que Habacuc estuvo clamando. Esto es lo que pasó. Y aquí ya podemos tomar nota nosotros de lo que deberíamos hacer si nos interesara en una situación como la que Habacuc pasó, afrontarla correctamente. Nosotros podemos aprender del ejemplo de Habacuc. Habacuc clamó, clamó y clamó, ¿no? ¿Hasta cuándo clamaré? Esto es parte de lo que nosotros deberíamos aplicar a nuestra vida. Clamó, clamó, clamó y escuchó la respuesta, no estuvo de acuerdo, pero se peleó con el Señor, le pidió más explicación, recibió la segunda respuesta, escuchó la palabra. ¿Cómo empieza nuestro texto de hoy? Lo veréis ahora. Capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra. Oh Jehová, he oído tu palabra. Y lo que sigue. La clave está en que Habacuc oyó la palabra del Señor y por eso hubo el cambio. No solo escuchó la palabra, vamos a ver, que es muy importante esto. Lo digo por si luego os vais a dormir, pues no dormáis ahora y escucháis esto. Él oyó la palabra, pero ya la había oído la primera vez, ¿sí o no? ¿No había oído ya la primera vez la palabra? Podía haber, yo he oído tu... Sí, pero no le sirvió esa palabra completamente, porque no la entendió, no estaba de acuerdo ni siquiera. No estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo vas a disciplinar a tu pueblo con esta gente? Pero luego no solo oyó la palabra, sino que aceptó la voluntad de Dios. Se trata de oír la palabra y aceptar la voluntad de Dios, aceptar esa palabra. Y ahí es cuando ya Habacuc escribe esa oración que es el capítulo 3 que vamos a ver. A mí me gustaría, antes de ir al capítulo 3, hacer una lectura complementaria, que no sé si lo tenéis ahí. Es una lectura en el profeta Jeremías. Mirad, si a alguno le interesa buscar un texto paralelo, que diríamos, o complementario, de hecho, con mucha más información de la que nos da Habacuc, el profeta Jeremías escribe muchísimo, durante muchísimo tiempo, acerca de esos mensajes que el Señor mandó a su pueblo y del que no hizo caso a su pueblo, ¿no? Habacuc también coincide con el profeta Jeremías. Entonces, Jeremías, yo lo he estado leyendo. Empecé a leer y dije, pues me lo voy a leer. Es largo y son largos los capítulos, pero vale la pena. Y me gustaría leer un capítulo que probablemente te ayuda a ti y a mí me ayuda a comprender un poco más de qué consistía esa maldad del pueblo y la manera de actuar de Dios. Fijaos, Jeremías 25:1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías.
¿Os acordáis lo que Alba contó? Que el ministerio de Habacuc, bueno, es ministerio, esa oración que él hace, y probablemente su ministerio también, fue en días de Joacim, es que coinciden, ¿eh? Palabra que vino en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, que era el padre de Joacim, el rey en ese momento, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová. O sea, Jeremías llevaba 23 años diciendo mensajes al pueblo de parte de Dios, ¿vale? Pero sin resultado. ¿Cómo dice ahí? Y he hablado desde temprano y sin cesar, dice Jeremías, pero no oísteis. Atentos a este tema de oír, porque se repite mucho. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, de nuevo, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, que este es un poco el mismo mensaje que Habacuc. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, que era el caldeo, del pueblo de los caldeos, Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra, la tierra de Judá, en la que estaba Habacuc, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. ¿Notáis que es el mismo mensaje que Habacuc, cuando le dice a Habacuc, el Señor, que también castigará al rey de Babilonia y a los caldeos? Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella en todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Tremendo texto, ¿no? Y los que hay más en Jeremías, si te lo quieres leer, que no anima mucho, la verdad. Pero no es que anime, no es que esté puesto para animar, estaba puesto para provocar que corrigieran. Son los mensajes del Señor para que corrija al pueblo. Yo entiendo que eso forma parte del amor y la misericordia de Dios. Ahora, ¿os habéis dado cuenta de cómo se repite el no habéis oído? Y el no oír no es no oír el mensaje solo, es el no obedecerlo y por lo tanto provocar a ira a Dios. Creo que este pasaje nos ayuda y si queréis leer más en Jeremías podéis leer también. Ahora, volvemos a Habacuc. ¿Qué necesitaba Habacuc en todas esas disyuntivas que él tenía en cuanto a lo que estaba pasando en su pueblo? ¿Qué necesitaba oír Habacuc? Desde luego necesitaba oír lo que oyó, saber que Dios está en su trono. Él necesitaba oír esto, saberlo, saber que Dios está en el sitio que tiene que estar, que no se ha ido de paseo, que no se ha olvidado de nosotros, que no se ha olvidado de su pueblo, ni de lo que ocurre en este mundo.
Dios está en su sitio y que juzga con justicia la maldad de su pueblo y la maldad de las naciones, y que interviene, no solo es que juzga, sino que interviene con su justicia. Habacuc necesitaba saber, y en el capítulo 2 que vimos la semana pasada, escuchó este mensaje con detalle. Necesitaba saber que a Dios no se le escapa nada, que aunque parezca que se le escape, que aunque parezca que la gente hace lo que le da la gana, a los poderosos hacen lo que le da la gana, que la gente está muriendo injustamente y que parece que Dios no se entera o no se quiere enterar, pero sí que se entera y sabe. Por eso le da esa lista de ayes. ¿Os acordáis la semana pasada? Habían, ay del que codicia, ay del que se emborracha y emborracha a otro para aprovecharse de él. Ay que porque eso es lo que estaban haciendo, lo que iban a hacer. Dios le demuestra a Habacuc que él sabe todo en detalle, en la maldad, la no maldad también, por supuesto. Habacuc recibió una demostración del conocimiento total y absoluto que tiene Dios de todas las cosas, y Habacuc necesitaba saber que Dios castigaría toda esa maldad y que hay también esperanza futura. Había una situación difícil, pero había una respuesta para Habacuc que cambió todo su sentir, cambió completamente su manera de pensar. No sé si tú en esta mañana necesitas cambiar tu manera de pensar. Es posible que sí, porque en la vida, en el sufrimiento, en lo que hemos arrastrado durante años, todo eso nos hace a veces tener un concepto de Dios, un resentimiento incluso contra Dios. Y vamos analizando todas las cosas que van pasando a la luz de ese pensamiento, ¿no? Pero Habacuc nos enseña que oyendo la palabra de Dios de verdad se puede cambiar el pensamiento. Y a lo mejor esta mañana tú necesitas decidir que vas a cambiar tu forma de pensar, tu forma de interpretar la realidad y la historia de las cosas que pasan. A mí me recordaba esta situación, ¿no? de sufrimiento de Habacuc, que es respuesta de Dios, resolución positiva. Me recordaba otra historia. ¿Os suena otra historia del Antiguo Testamento? Muy parecida, pero por otras causas. ¿Quién os suena? Otro personaje famoso. Job, dice Mechi, ¿no? La semana pasada en el PPS, los que están estudiando, hicimos Job. Job estuvo sufriendo muchísimo, no quizá por una situación del pueblo de Israel, porque igual aún no estaba ni el pueblo de Israel, pero por situación personal, por enfermedad propia, por problema matrimonial, por lo que pasó con sus hijos, sufrió mucho. Dice el capítulo 29, dice de Job, ¿quién me volviese como en los meses pasados en que Dios me guardaba? ¿Quién me volvió? Ojalá pudiera regresar a aquel tiempo, ¿no? Y ahora todo lo que me ha pasado, ¿no? Capítulo 30 dice, ahora clamo a ti y no me oyes. Le dice el Señor Job al Señor. Clamo a ti y no me oyes. Capítulo 30, te has vuelto cruel. Esta es la experiencia de Job. Y el Señor le contesta, capítulos 38, 39, 40, 41. Y cuando le contesta, y le contesta lo que le contesta, no lo que él quería oír, sino lo que Dios quiere decir. Entonces es cuando acaba Job diciendo, primero dice, me voy a callar, dice, mi mano pongo sobre mi boca, y dice, ahora sé que todo lo puedes, y ahora sé que todo lo sabes. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? ¿Os dais cuenta del progreso, no? El progreso en el dolor, en el sufrimiento, como Dios, cuando Dios responde lo que necesitamos, hay una resolución positiva. Y ahora sí que vamos al capítulo 3, que nos toca para hoy. Capítulo 3 de Habacuc. Lo primero que vemos es esto para los del grupo Alabanza les interesará. Ahí parece que hay una instrucción musical. Dice, oración del profeta Habacuc ¿sobre qué? ¿Y eso qué es? Sigionot. Bueno,
Yo no lo sé, yo lo he estudiado para ver qué quiere decir eso. Allí parece que se refiere o a un instrumento musical o a una instrucción de cómo se canta lo que él ha escrito, porque parece que esta oración de Habacuc llegó a convertirse en un cántico. Y entonces en el cántico pues hay una instrucción, ¿no? De hecho, el último versículo de este capítulo que dice, bueno, no es un versículo, es una frase que está ahí añadida, al jefe de los cantores para instrumentos de cuerda. O sea que parece que hay una indicación de cómo se tenía que cantar. De hecho, aparece 3 veces también en este texto la palabra Selah, que se usa en los salmos. Selah significa pausa, y lo utilizaban los hebreos cuando cantaban, pues hay una pausa, como cantar una estrofa y una pausa para reflexionar, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a... Solo hay una palabra parecida que se repite en el Salmo 7, cuando dice en el Salmo 7, explicando qué es ese salmo, dice Sigayón de David. No vas a encontrar esta palabra en otro lado, en toda la Biblia. Sigionot, dice Habacuc. Sigayón, dice el Salmo 7. Sigayón de David. Y parece como si quisiera decir algo como un vagar errante. Entonces es una música como exaltada, como con altibajos, no sé. Eso es lo que dicen los que han escrito sobre esto, ¿vale? Entonces el capítulo 3, ya a partir del versículo 2, lo podríamos dividir en 3 secciones. La primera sección es el versículo 2, solamente. Versículo 2, que de hecho, a mi modo de ver, y eso es una opinión personal solo, es la clave de toda esta historia. La clave. Versículo 2 que dice, Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Vale? Jehová, he oído tu palabra y temí. Luego vienen, ahora no lo vamos a leer todo, luego vienen los versículos del 3 al 15, que es como una poesía. En vuestras Biblias seguramente lo tendréis escrito así, como una poesía, es un lenguaje poético. ¿Y de qué va esto? Solo por decir de qué va, luego lo miraremos con más calma, ¿vale? ¿De qué va? Pues de que Habacuc, una vez ha dicho lo de he oído tu palabra y temí, pues parece que el hombre, como ha cambiado de chip, ahora se deleita en recordar episodios de la historia de Israel. Algunos los vamos a ver un poco claros, otros no son tan fáciles de ver. Pero de los versículos 3 al 15 se mencionan momentos en el Sinaí, saliendo del Sinaí cuando Dios liberó al pueblo, cuando entran en la tierra prometida y conquistan. Hay episodios que podemos apreciar aquí y aunque no es del todo seguro que podamos asignar un episodio o una frase a un episodio, lo que tenéis que quedaros con la idea con la que tenéis que quedaros es que habla de quién es Dios a lo largo de toda la historia. ¿Quién es ese Dios que me ha hablado desde su santo templo, ¿no? Se deleita, se entretiene en detallar cómo es ese Dios. ¿Y cómo acaba la tercera sección de Habacuc, versículos 16 al 19, que le toca a David Burr la semana que viene? Es lo que hemos dicho que sabemos más de Habacuc, la canción, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, pase lo que pase, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Así acaba, ¿no? Habacuc. Estas son las 3 secciones. ¿Os dais cuenta de la progresión en el capítulo 3? ¿Os habéis dado cuenta de cómo progresa Habacuc? Lo primero es, he oído tu palabra y esta vez la he aceptado. Entiendo cuál es tu voluntad, aunque me duele, pero que se haga tu voluntad. Tú eres Dios. Me callo, porque tenía que callarse. Que se calle todo el mundo cuando Dios habla acerca de lo que va a hacer. Él entiende la voluntad de Dios y acepta la voluntad de Dios. Y cuando hace esto, todo cambia. Empieza a recordar del Sinaí, de los hechos poderosos de Dios,
Ya no está atascado en la queja y en el no entender. ¿Y cómo acaba esa historia? Acaba en la última porción. El versículo 16 es tremendo porque dice, el 16 dice, tranquilo, espero el día de la angustia. Yo creo que esto resume lo que ha aprendido Habacuc. Tranquilo, ¿estáis entendiendo lo que quiere decir Habacuc? Tranquilo, espero el día de la angustia. ¿Qué día? Lo dice. El día que vendrá sobre el pueblo que nos ataca. En la Reina Valera, el día que nos van a invadir. ¿Cómo puede ser que Habacuc termine con esta frase? Tranquilo, quieto, espero el día en que se cumplirá la voluntad de Dios con su disciplina contra nosotros. ¿Os dais cuenta de todo el proceso? No sé si nos ayuda solo escuchar estas palabras, si os ayuda de alguna manera. No lo sé. Yo espero que sí. Bien, he oído tu palabra y temí. Versículo 16 empieza así también, después de la poesía, después de esa poesía que va de los versículos 3 al 15, dice, oí. Ahora estamos con el tema de oír, ¿vale? Esta es la parte de ahora, oír la palabra. El versículo 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Versículo 16 dice, oí y se conmovieron mis entrañas. Al oír la voz temblaron mis labios. A la voz, he leído otra versión, perdón. A la voz temblaron mis labios. Por lo tanto, este tema del oír es súper importante. ¿Sabes que a veces no escuchas? Y yo tampoco. Mi mujer me lo dice, que cuando me discuto con alguno de mis hijos, que no escuchas. Ahora que no está lo digo. Porque me puede la situación y tengo que decir yo mi opinión y sentenciar, ¿no? En vez de escuchar. No es tan fácil esto de oír, ¿eh? No es tan fácil. ¿Por qué están disciplinados los de Israel con los caldeos? Porque no oísteis. No oísteis, no oísteis, no inclinasteis vuestro oído para escuchar. El cambio grande de Habacuc es, he oído tu palabra. ¿Veis el contraste entre el pueblo como estaban y lo que Habacuc experimenta al oír el mensaje de la palabra de Dios? No todos escuchamos, o hay momentos en los que no escuchamos. Y entonces, si tú no escuchas, tus pensamientos en cuanto a lo que te hace sufrir por esa injusticia, etcétera, no se va a solucionar. Vas a seguir igual. Encima vas a estar contagiando a otros de tu negativismo y queja. Porque todo lo que hay en el corazón se habla continuamente. Por eso me paro para decirte y decirme que tenemos que poder oír lo que Dios dice. Como dije antes, Habacuc había oído la primera respuesta. ¿Qué significa oír? No es escuchar con la oreja. Porque el primer mensaje, Habacuc lo escuchó con la oreja. O sea, lo entendió. Voy a levantar a los caldeos, sí, lo he entendido, pero no estoy de acuerdo contigo ni lo entiendo. En la segunda respuesta, cuando Habacuc dice, he oído tu palabra, ¿se entiende lo que quiere decir? He oído, Señor, que estás en tu santo templo, que tú eres Dios, que tú gobiernas, que tú eres soberano, que tú conoces la historia, que tú conoces los detalles y que tú vas a hacer lo que tengas que hacer y lo acepto, aunque nos va a costar esa disciplina que un día nos va a llegar. Nos va a costar esa disciplina. No me gusta lo que va a pasar, pero lo acepto. Tú eres Dios y nosotros no somos Dios. Y yo acepto
que tú eres Dios. Y en un sentido me callo. Lo que va a pasar, Habacuc está diciendo con este he oído tu palabra y temí, lo que va a pasar cuando vengan los caldeos es lo que tiene que pasar, es lo que es justo que pase, porque viene de Dios. Ahora Habacuc ya no lo discute. Habacuc ya no dice no lo entiendo. Ahora Habacuc lo acepta. Y aquí está otra clave, pues es escuchar la palabra de Dios, aunque no me guste, y aceptarla. ¿Cómo sabemos que Habacuc acepta? Fijaos lo que dice en esas peticiones que hay en el texto, si los quieres poner, en el mismo versículo 2, le pide 3 cosas al Señor, ¿no? Dice, he oído tu palabra y temí, el temor, que ese temor, ese respeto, es ante el que está en el templo y nos dice que nos callemos de todas nuestras quejas y, ¿no? Pero dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Entonces, parte del cambio, es que Habacuc ha cambiado. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Haz lo que tienes que hacer. Lo que has dicho que vas a hacer, hazlo. Y que además lo sepa todo el mundo. En medio de los tiempos, hazla conocer tu obra. Él lo dijo en el capítulo 1. Voy a hacer una obra que vais a alucinar. Sí. Y es que luego alucinaron de lo que Dios iba a hacer. Pero Habacuc ha aceptado ya, ¿os dais cuenta? Por eso está diciendo, Señor, vale, pues si esto es lo que tiene que pasar y esto es lo que es justo delante de ti, que pase. Aviva tu obra, en medio de los tiempos hazla conocer y en la ira, porque claro, es que Habacuc ha entendido que cuando Dios juzga, su ira aparece en esa forma de castigo. Cuando llegues con la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc dice, Señor, ya sé que nos merecemos esto, como nación, ¿no? Jeremías lo ha dicho, 23 años mandando mensajes, y no son 23, son todos los anteriores, de otros profetas. Ya sé, Señor, que merecemos esta disciplina, porque no corregimos, porque no oímos, pero en la ira, acuérdate de la misericordia, ¿no? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo me veo yo? Yo oigo la palabra de Dios y la acepto, o estoy permanentemente discutiéndole a Dios todo, como si pudiéramos hacerlo. Eso nos lleva a 2 caminos distintos, ¿eh? Camino de esa permanente discusión con Dios y queja, no nos lleva al final feliz de Habacuc. Que el final feliz de Habacuc implica que yo creo en este Dios que se me ha revelado, aunque no entiendo y no me gusta algunas cosas, y lo acepto. Y Él está en su trono, y Él hará lo que tenga que hacer, y lo que hará es justo. Y ahora me quedo tranquilo. ¿Entendéis lo de la tranquilidad? Me quedo tranquilo porque me creo lo que Dios ha dicho sobre sí mismo. Ahora, fijaos, por lo tanto, en esta primera sección, la enseñanza principal, ¿cuál es? Oír la palabra y aceptarla. Aceptar la voluntad de Dios. Aceptar quién es Dios. En la segunda sección, lo que vemos, que aquí no nos vamos a entretener tanto, pero vamos a hacer una lectura como rápida de esos versículos. Fijaos que es lo interesante de esto que Habacuc dice. Lo que Habacuc nos está enseñando en esta porción del 3 al 15 es que también podía pensar de otra manera, en otras cosas. Cuando nos obcecamos con algo que nos preocupa mucho, estamos atascados. Estamos allí, eso nos controla, nos domina. Está ese negativismo, está esa queja continua, ¿no? ¿Por qué Dios otra vez ahora? ¿Por qué? No lo entiendo, tal. Ahora, aquí, del 3 al 15, Habacuc demuestra que oyendo la palabra de Dios y aceptando al Dios de la palabra y la voluntad de Dios,
los pensamientos cambian. Tú puedes, a pesar de que sabes que lo que va a pasar es malo, porque Habacuc lo sabía, tú puedes también pensar en la historia, en este caso, vamos a ver, versículo 3, vamos a leerlo. Dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria. Ahora, deleítate tú, como Habacuc y yo, en quién es Dios. Aquí, ¿quién es Dios? No sé si está escuchando, que a veces los domingos no escuchamos. Se nos va la olla con otras cosas que tenemos que hacer. Ya sé que es el Día del Padre y tenéis que cocinar algo estupendo, ¿no? Pero tranquilos, que cualquier cosa se puede comer. El pollo alas de aquí al lado. Su gloria, esto es precioso, como Habacuc ahora ha cambiado el discurso. Su gloria, la gloria de Dios, cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. ¡Guau! Qué mal empezó, ¿no? Y cómo está ahora, el hombre. Está recordando, dicen que el evento del Sinaí, cuando dice Dios vendrá de Temán, él está en Jerusalén, Dios volverá a venir desde donde salimos del Sinaí y desde donde toda su gloria se vio, porque esto pasó, Éxodo 20, 21, tú puedes leer allí que había en el monte Sinaí habían rayos, habían relámpagos, la luz resplandecía allí, ¿no? Deuteronomio 33 dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán. Lo he leído porque es una conexión con nuestro texto. Resplandeció desde el monte de Parán. No sé si tenéis el mapa situado. Yo he tenido que mirar. Sinaí estaba al sur de la península, ¿no? Y un poco más al norte está el desierto de Parán y el monte de Parán. Y un poco más arriba está Temán. Y luego ya está todo el territorio palestino, ¿no? ¿Entendéis? ¿Sabes lo que está insinuando o diciendo aquí? Es que la grandeza del resplandor de Dios que se manifestó en el Sinaí llegaba a todo el camino por el que Israel tuvo que transcurrir hasta llegar a la tierra prometida. Y allí en el Sinaí estaba escondido su poder. Está hablando de la gloria de Dios, del poder de Dios. Luego viene un versículo que no nos gusta tanto. Delante de su rostro, seguimos, iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Algunos dicen que esto es una referencia, ya que estamos en el Sinaí, al pecado del becerro de oro y que algunos murieron por culpa de ese pecado, ¿no? Delante del rostro de Dios iba mortandad y carbones encendidos. Luego el versículo 6 sigue exaltando la grandeza de Dios. Se levantó Dios, midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Probablemente es una referencia luego al avance, ¿no? En la conquista. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. La grandeza y el poder de Dios, una vez más. Versículo 7. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Qué referencia es esta? Esto es una referencia a... Números 31, cuando al final de sus días Moisés ordenó el ataque a la tierra de Madián, porque en la primera vez que habían pasado por allí los israelitas no les habían ayudado y los habían dejado no morir de hambre, pero ese iba a ser el destino. No sabemos si se refiere a ese episodio, porque no lo pone ahí, pero estáis viendo, ¿no?, cómo va recorriendo el camino hacia el norte, y ahí está las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Todo lo que sigue es expresión de un Dios que era guerrero junto con su pueblo para darle la victoria a Israel
Dice, te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Es un lenguaje bélico, es un lenguaje que exalta a Dios por su poder en aquello que fue la conquista de la tierra prometida. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura, hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Y ahora, no sé si esto recuerda otro episodio, el sol y la luna se pararon en su lugar. ¿Esto suena de algo? Un episodio ya en la conquista de Josué en Canaán, cuando tenían que acabar la batalla y oscurecía y se detuvo el sol, ¿no? No todos los detalles que vemos aquí los podemos asociar con un evento concreto, pero Habacuc sí que se entretiene claramente en eventos concretos, y si no, en decir que la historia es de Dios y el Dios de la historia es este Dios que aparece como con ese resplandor, con ese poder, con esa luz, etcétera, etcétera. Acabamos la lectura. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Esto es tema militar. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Así acaba esta poesía. Qué fuerte esto último, ¿no? Sé que he ido deprisa, no podemos dedicar más tiempo a todo, pero ¿quién camina en el mar con un caballo? Sobre la mole de las grandes aguas. Nadie, porque se hunde. Solo Dios, ¿no? ¿Notáis cómo Habacuc se ha deleitado, ¿no?, en ese recuerdo de quién es Dios, de los episodios de la historia? ¿Por qué ha hecho eso? Bueno, porque oyó la palabra del que estaba en el templo y se cayó y empezó un camino nuevo en su pensamiento, un camino mucho más relacionado con Dios, con su poder, con quién es Él, con la obra de salvación que Dios había hecho en el pasado. Y pensar en todo eso le lleva al versículo 16, que no me toca a mí, es este que acaba diciendo, tranquilo, espero el día de la angustia. ¿Veis la progresión? Ya lo hemos dicho antes, ¿no? ¿Por qué Habacuc pudo recordar todo eso? Porque era verdad todo eso. ¿No era verdad que Dios había sacado a Israel de Egipto, que los había llevado a la tierra prometida, que los había ayudado en la lucha, en la victoria tras victoria? ¿No era verdad? Era verdad la historia y era verdad que el Dios de la historia había hecho eso. Así que vemos que Habacuc, lo que podemos aprender nosotros es que Habacuc se acerca a Dios sinceramente, buscando respuestas y de forma humilde, y las encuentra. Las respuestas de Dios y la palabra de Dios siempre nos ayuda a interpretar diferente lo que se está convirtiendo en amargura o en queja o en incomprensión. La respuesta de Dios nos ayuda a encajar la realidad de la manera que Dios quiere que la encajemos, y no con resignación. ¿Os acordáis, Ismael, el que predicó, que habló de alguna religión en la que cuando ocurren cosas bestias como están pasando hoy en día, brutales, hay que resignarse, hay que aceptar, la vida es así, ¿no? No es eso lo que aquí vemos. Lo que aquí vemos es que la revelación del Dios que se revela a Habacuc consigue transformar su pensamiento de tal manera que le hace llegar al punto de decir, estaré tranquilo en el día de la angustia. Él fue capaz de mirar entonces la historia con otra perspectiva diferente y encajarla.
Y tú y yo, nosotros, tenemos el resto de la historia. Si tú y yo nos queremos deleitar en el pasado de la salvación de Dios, mira que tenemos cosas para recordar. Habacuc tenía, pero mucho menos que nosotros. Nosotros sabemos que los 70 años se cumplieron, que luego regresaron, que ningún imperio ni emperador consiguió impedir que el Hijo de Dios viniera a la tierra. Nosotros sabemos esto. El Hijo de Dios vino a la tierra, murió, resucitó, ascendió a los cielos, dejó una iglesia que tiene que intervenir como instrumento de justicia. El Evangelio llegó a todo el imperio romano. Nosotros sabemos todo esto, ¿o no? Se cumplió lo que Jesús dijo. Seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. Esto fue verdad. Tú y yo podemos pensar, como Habacuc, en toda la historia esa pasada, incluso en nuestra propia historia de salvación. ¿Por qué acaso tú no sabes que Dios te salvó a ti y que muchas cosas coincidieron en tu historia para que llegaras a conocer a Cristo como tu Salvador? ¿Tú no sabes eso? ¿Cuántas veces lo habrás contado al decir tu testimonio? Cosas que pasaron en tu vida, cosas que pasaron en mi vida, que no son casualidad, no son coincidencias y que son nuestra propia historia de la salvación, de cómo Dios ha obrado en nuestras propias vidas. Así que eso nos lleva, si nos lleva como Habacuc, nos lleva a analizar de manera diferente lo que nos quita el sueño, o la situación mundial, o la situación personal. Es completamente diferente. Por eso, ten cuidado de no oír la palabra de Dios. Ten cuidado. No porque te va a castigar, porque si no oímos la palabra de Dios y la aceptamos, no estamos en el camino de comprender lo que pasa en el mundo y en nuestras propias vidas. No podemos interpretar correctamente, no podemos encajar, no podemos estar de pie cuando venga el día de la angustia y estar tranquilos. No podemos decir, como Habacuc, que pase lo que pase, pase lo que pase. Mira que pueden pasar más cosas en tu vida y en la mía y en el mundo. Pase lo que pase, con todo. Yo me he repetido eso tantas veces esta semana y digo, Señor, yo no llego ahí. Pase lo que pase, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es mi fortaleza. Yo no sé si tú has llegado ahí, pero si no has llegado ahí, quizás que no has oído, ni aceptas, ni te deleitas en la historia de la salvación. Haz como Habacuc, clama, clamemos, luchemos por encontrar respuestas, por buscar en la palabra la revelación de Dios sobre todo. Dejémonos llevar recordando la historia de la salvación, los episodios, el poder de Dios obrando en nuestras propias vidas, para tener un pensamiento que sea mucho más cercano a la verdad. Un pensamiento mucho más cercano a la verdad, no la tuya, sino la verdad de Dios, que siempre tiene razón.